Bueno, hermanos, estamos agradecidos al Señor que otra vez podemos estar reanudando nuestros tiempos de estudio bíblico, aprendiendo más de la Escritura, profundizando, añadiendo temas que pueden ser importantes y enriquecedores para nuestra vida cristiana y sobre todas las cosas en la profundización de la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar hoy una serie titulada La interpretación eficaz de la Biblia, que tenemos en el interés de manera muy especial de pensar en algunas herramientas, en algunos aspectos también que nos ayudan a comprender la naturaleza de la Escritura, a comprender y a tener herramientas que pueden ser de mucho valor para sacar el mayor provecho de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy leyendo dos versículos, dos textos bíblicos. Uno está en capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer luego también en segunda epístola a Timoteo. La epístola a los Hebreos capítulo 1 versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que lo que primero que queremos llamar la atención en este texto que hemos hablado es que dice Dios habiendo hablado muchas veces. Así que el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios que habla y que históricamente ha estado comunicando un mensaje a su pueblo, ha estado comunicando un mensaje a aquellos que también están prestos a seguir su orientación. Y dice que en los días en los que el escritor de Hebreos está escribiendo, está viviendo también, dice que habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice él, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el tiempo en el que él está viviendo, también Dios se ha comunicado. Dios ha traído un mensaje y ese mensaje ha sido a través del Hijo, de Jesucristo. Dios encarnado es un mensaje de Dios y en su ministerio él también estuvo transmitiendo enseñanzas, estuvo transmitiendo palabra de Dios. Y por supuesto, si Dios ha hablado muchas veces en la historia, en el pasado, habló en los tiempos del Nuevo Testamento a través de Jesucristo, pues debemos esperar que Dios sigue comunicándose, que Dios sigue hablando, que Dios sigue transmitiéndonos orientaciones en este siglo, en este tiempo en el que nosotros vivimos. Y por supuesto, el mensaje de Jesucristo y el mensaje antiguo de los profetas ahora lo tenemos en la palabra de Dios. Así que Dios nos sigue hablando y de manera muy especial Él nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Así que debemos estar interesados y focalizada nuestra atención si queremos escuchar la voz de Dios y queremos aprender y queremos decir Dios me habló, pues de manera muy especial debes saber que la Escritura es Dios hablando, Dios comunicándose en el tiempo actual. El segundo texto que quiero leer está en la segunda epístola a Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Para acompañarme allí al capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido, donde dice la Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y prestamos mucha atención a este versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que este versículo está expresando que la Escritura, la palabra escrita, el mensaje de Dios que ha sido depositado de manera escrita y que ahora lo tenemos, que para el tiempo
de los escritores del Nuevo Testamento, la Biblia era el Antiguo Testamento y ahora incluye para nosotros tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Toda esa escritura es inspirada por Dios y dice que dentro de las muchas cosas lindas y buenas que tiene para hacer en nuestra vida, está en este versículo 17 expresando a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese perfecto quiere decir que sea íntegro, que sea maduro. Así que en la escritura está todo lo necesario para nosotros llegar a la madurez cristiana. No hace falta algo extra, no hace falta algo añadido a la escritura, sino que está diciendo toda esa escritura es suficiente, nos da la posibilidad de ser perfectos, y perfecto quiere decir todo lo que Dios quiere lograr en nosotros, y dice después enteramente preparado para toda buena obra. Así que los propósitos que Dios quiere lograr en nosotros, Él los logra a través de la escritura inspirada. Ella nos da esa capacidad, y aunque pueden llegarnos, Dios sigue hablando en otras maneras en las que Él puede comunicarse con nosotros. Debemos saber de manera muy especial que con la escritura es suficiente para ser salvo y es suficiente para llegar a la madurez cristiana y cumplir los propósitos de Dios, porque es lo que está expresando este versículo. Así que pensando en estas cosas tan importantes para nosotros, queremos en primer lugar decir que Dios ha estado revelándose en la historia. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que Dios, por ser un ser espiritual y un ser omnipotente, es un ser inaccesible para el ser humano. Debido a su altura, debido a su naturaleza, a su grandeza, Dios es un ser inaccesible. Y si Dios no hubiera descendido para enseñar quién Él es y para enseñarnos parte de sus propósitos, de sus proyectos, pues no estuviéramos enterados, porque Dios no es como otro objeto de estudio que tenemos en este mundo. Hay muchos objetos de estudio que podemos nosotros tener a nuestro alcance. Si alguien quiere estudiar biología, pues hay animales para estudiar. Si alguien quiere estudiar geografía, pues hay territorios para estudiar y están a su alcance, están a su antojo. Usted puede ir y revisarlos y estudiarlos según usted quiera, porque están allí disponibles. Pero Dios no es un ser que está disponible para estudiarlo a nuestro antojo, sino que para estudiar a Dios, para aprender de Dios, para aprender sus planes, tenemos que depender de su revelación, de lo que Él nos ha mostrado, de la ventana que Él ha abierto para manifestarse. Así que esa ventana que Dios nos está mostrando es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, una ventanita que constituye una revelación especial. Dios ha estado, y bueno, con esto que decimos revelación especial, queremos decir que son comunicaciones detalladas que Dios ha dado a algunas personas en la historia, y son también detalladas de su persona y detalladas de sus planes, porque hay una revelación general. Dios, todo el mundo, toda la naturaleza es un gran libro que muestra que hay un ser supremo que existe. Por eso el salmista en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ese gran libro, todo lo que existe, nos da un testimonio de que hay un Dios. Pero esa es una revelación general, y es general en dos sentidos: en que está disponible para todo el mundo, y es general también en que no nos da detalles de cómo es el plan de salvación, de qué Dios pide de Él, de que Dios es una Trinidad, de que Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz y resucitó al tercer día. Eso no lo vamos a encontrar en la naturaleza, así que necesitamos acudir a la revelación especial. Dios ha estado dando revelaciones especiales en toda la historia. Dios dio detalles especiales de su plan, por ejemplo, para Abraham. Dios le reveló cosas que eran desconocidas, le enseñó cuáles eran sus propósitos específicos para Abraham. También encontramos que Dios le dio mensajes especiales a Moisés, revelaciones especiales para Moisés. La hizo con Josué, lo hizo con David y luego con los profetas. Así que Dios ha estado revelándose en la historia, y en esas revelaciones, muchas de esos mensajes especiales que Dios está comunicando a todos esos personajes históricos del Antiguo Testamento, nosotros podemos pensar que solamente son cuestiones muy personales de ellos, pero no es así. Muchos de los mensajes tenían que ver con la historia humana y con la salvación que Dios quería obrar en todo el mundo. Entonces, si esa revelación hubiera quedado para transmitirla oralmente,
pues lo que Dios le dijo a Abraham, imagínense tantos siglos, pues cuando Abraham se lo hubiera transmitido a sus hijos oralmente, sus hijos a sus hijos, oralmente, pues se corría el riesgo de que la información se empezara a tergiversar y ya los hijos no estuvieran contando fielmente lo que le había acontecido a Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham, y también se corría el riesgo de que se olvidara y de que ya muchas generaciones después pues ni siquiera estuvieran interesados en hablar de esas grandes revelaciones, de esos grandes mensajes que Dios había dado a estas personas en esta época. Así que Dios dio revelaciones históricas y Dios dijo, hay que conservar esa escritura, hay que conservar esos mensajes, esas revelaciones especiales para que queden para futuras generaciones a las que yo voy a hablar también, porque tiene que ver con ellos. Así que Dios dijo, voy a inspirar a hombres a que la revelación la pongan escrita. Y esa revelación no quede para transmitirla oralmente, sino que quede en un libro y allí se conserve y allí se proteja para que muchos años después la gente pueda seguir escuchando la revelación especial de Dios, cómo Dios se ha dejado saber algo de su naturaleza y ha dejado saber también algo de sus planes. Así que por eso tenemos la escritura, que es la conservación, Dios protegiendo todos esos mensajes históricos en un libro que conocemos hoy como la Biblia, un libro de 66 libros, que sabemos que eso quiere decir, viene de la palabra Biblia, viene de una palabra que en el original es plural, que quiere decir libros, y es porque la Biblia forma una gran biblioteca donde ese mensaje histórico ahora nos sigue llegando, a través del cual Dios nos sigue hablando. Y esto es muy importante. Dios sigue hablándonos y sigue hablándonos a través de su palabra de manera muy especial. Él nos comunica un mensaje. Cuando nosotros queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida y queremos tener una idea de los planes de Dios, es necesario acudir a las Sagradas Escrituras. Muchas personas pueden estar hoy mismo pensando, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Y muchas personas quizás pueden estar mirando el cielo o esperando ángeles, pero debemos decir que Dios ha hecho eso en la historia y Dios lo puede hacer, pero cuando Dios ha hecho algo y nos ha dado un mensaje y ese mensaje ya está disponible para nosotros, debemos esperar que Dios nos hable a través de eso. Así que cuando nosotros podamos acudir a la Biblia y a través de una reflexión saber la voluntad de Dios para nosotros, no esperemos ángeles ni visiones, porque probablemente el Señor quería hablarnos a través de eso que ya ha puesto en nuestras manos. Eso, usted se acuerda que el Señor Jesús en el tiempo en el que fue tentado, cuando estaba en el desierto, dice la Biblia que Satanás lo llevó al pináculo del templo y citó la Biblia. Satanás conoce la escritura y citó la Biblia tergiversándola también. Dijo, lánzate pues, a sus ángeles mandará. Yo creo que el Señor, el sentido común, le estaba diciendo que si se tiraba se podía matar, así que no hacía falta ángeles si el sentido común estaba funcionando. Igualmente, cuando la palabra de Dios esté funcionando, pues no hace falta obras extraordinarias. Así Dios está, hay cristianos que pueden estar expresando, Dios me habló, como si fuera algo extraordinario que Dios hablara, que Dios se comunicara con los cristianos, cuando en realidad Dios habla con todos sus hijos, y Dios habla con todos sus hijos a través de las Sagradas Escrituras, y eso sin ignorar las muchas maneras en las otras en las que Dios puede manifestarse. Pero Dios habla a todo cristiano a través de la Biblia, y por eso hemos hablado de la interpretación eficaz, de procurar conocer la Sagrada Escritura, donde Dios puede comunicarnos algo a nosotros en lo personal y puede sacarnos de dudas y puede darnos orientación en cuanto a lo que debemos hacer en la actualidad. Usted sabe que también hay personas que pueden apelar a que tenemos el Espíritu Santo, y que como tenemos el Espíritu Santo, piensan algunos, pues tenemos la garantía de estar en la verdad o tener toda la verdad.
pero el Espíritu Santo es un guía, no es un atajo que nos conduce a la verdad de manera más rápida. El Espíritu Santo está para ayudarnos también en esa búsqueda del mensaje de Dios para nosotros que está en la Escritura, y Él tiene la aspiración de que seamos guiados por Él y que nosotros colaboremos en esa búsqueda por lo que el Señor quiere comunicar a nuestra vida, lo que el Señor quiere comunicar a cada persona en lo personal. Esa inspiración de la cual hemos hablado, que es esa revelación conservada, esa revelación protegida en la Escritura para que no se adulterara, para que no se deformara, Dios la dio a través de hombres, aproximadamente 40 hombres. El Señor nos dio ese mensaje, y esos hombres hablaron en su época y hablaron de acuerdo a sus conocimientos, hablaron de acuerdo a su vocabulario, hablaron de acuerdo a los tiempos en los que ellos estaban viviendo. Esa inspiración de la que hemos hablado y que la Biblia es inspirada totalmente, no quita que ellos escribieron en el lenguaje de su época, escribieron también en el momento y de acuerdo a lo que ellos, a la manera en que ellos podían comunicarse. Entonces eso nos pone frente a nosotros un reto, y es que hay algunos abismos, hay algunas brechas que tenemos que cruzar. Cuando nosotros estamos frente a la Biblia, no estamos frente a un mensaje lineal de nuestro tiempo, sino que el Señor nos habla a través de hombres de diferentes épocas, con diferentes acervos, de diferentes culturas, también de diferentes idiomas, y eso debemos conocerlo y debemos estudiarlo también para encontrar un mensaje certero para nuestra vida. Una de las primeras cuestiones que podemos ver es que hay un abismo de tiempo. Hay un gran tiempo. La Biblia es un libro que se ha escrito a través de los siglos, y hace muchos años que la Biblia ha venido formándose, y cuando nosotros pensamos en que hay un abismo de tiempo, estamos pensando que debemos tener algunos puentes a través de los cuales podamos cruzar ese abismo. Bueno, pues precisamente de eso vamos a estar hablando. ¿Qué puentes podemos usar, por ejemplo, para cruzar el abismo del tiempo? Aquellas vivencias que tuvo Moisés, no es lo mismo él que las tuvo de primera mano y que lo vivió, a nosotros que estamos en el siglo XXI. Corremos el riesgo de no interpretar esa vivencia adecuadamente porque hay un abismo de tiempo. Así que para eso necesitamos herramientas para nosotros captar la vivencia, el sentimiento de aquellos autores por el gran tiempo que hace que se escribió. También hay otro abismo que podemos llamarle el abismo geográfico. No vivimos en las tierras bíblicas, así que se escribió la Biblia y en el caso de nosotros específicamente, pues vivimos a gran distancia de las tierras bíblicas, y eso implica que hay un clima que es diferente al de nosotros, hay terrenos que son diferentes al de nosotros, los montes, los árboles, también los animales, pues es diferente a lo que nosotros conocemos, y muchos ejemplos que están en la Escritura pues están dados en el lenguaje de la geografía de aquel tiempo. Ahí encontramos, por ejemplo, en el Salmo 133, el versículo 3, cuando la Biblia dice, por ejemplo, usando un lenguaje metafórico, el salmista, este es un pasaje conocidísimo por todos los cristianos y que apelamos a él muchísimo, y vamos a recordar rápidamente la primera expresión del Salmo cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Bueno, en este Salmo se usa un lenguaje figurativo, y ese lenguaje figurativo está tomado de la geografía de los tiempos de las tierras de Palestina. Por ejemplo, en este versículo 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que ahí encontramos una metáfora que tiene que ver con cuestiones geográficas. Ahí hay un abismo. Cuando dice como el rocío de Hermón, ¿cómo es el rocío de Hermón? ¿Podemos nosotros tener idea de eso? Bueno, ahí hay un detalle que nos habla de una brecha, de un abismo que tenemos que cruzar, y eso es conociendo
en cómo es ese rocío. ¿Se parecerá a ese rocío al de nosotros? Por supuesto que no. Este rocío era mucho más abundante. Muchos arroyuelos de eso hacía que fuera un rocío de mucho espesor. Así que eso habla de abundancia, habla de prosperidad. Y esa metáfora quizás no nos sirve a hablar de los rocíos de nuestros lugares, para hablar en el mismo sentido de abundancia y prosperidad, porque a veces hay lugares que ni rocío hay, probablemente debido a que el clima es diferente. Así que y como este ejemplo podemos encontrar muchos otros. También otro ejemplo tomado de esta geografía, algunos cuando leen aquel momento en el que Moisés está hablando a Israel y está dándole las bendiciones y las maldiciones, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 29 y 30, muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo fue que Moisés pudo comunicarse sin los modernos equipos de audición que tenemos, de micrófonos, de bocinas? ¿Cómo pudo comunicarse Moisés con todo el pueblo y hablarles y pronunciar ese discurso que fuera audible para todos? Bueno, pues también ese es otro abismo también geográfico. Cuando nosotros analizamos esos lugares, nos damos cuenta que el lugar probable de donde Moisés habló era un anfiteatro natural, donde había un gran eco, y él se posicionó en ese lugar para hablar al pueblo, y lo logró debido a las condiciones geográficas que existían en ese lugar. Eso puede ser también muy enriquecedor. Otro abismo que podemos mencionar, que necesitamos también el puente para cruzar, es el abismo cultural. El aspecto cultural es muy variado. Cuando hablamos del abismo cultural, estamos pensando en muchos elementos. Estamos pensando en ropa, estamos pensando en costumbres, estamos pensando en formas de hablar, estamos pensando en educación. La cultura implica muchos aspectos. Y en la Biblia hay elementos culturales, muchos elementos culturales, y a veces podemos nosotros equiparar el cristianismo necesariamente a elementos culturales de la época, y necesariamente no siempre es así. Hay elementos que la Biblia registra que son culturales, que no necesariamente la Biblia nos está diciendo que continuemos practicándolo, sino que lo practicaron ellos, pero no era una norma para todos los tiempos. Y quizás conocerlos y ver el contexto donde se está hablando nos puede ayudar a descifrar lo que es el corazón del Evangelio y cómo a veces se habló en los términos culturales de la época. Podemos ver allí también un ejemplo en el Salmo 56, 8. Mira, hay un detalle muy hermoso en este Salmo 56, 8, versículo 8. Dice la Biblia: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Así que el salmista dice que Dios conoce todas sus huidas, y expresa después: pon mis lágrimas en tu redoma. De momento, para muchos de nosotros, leer eso en primera instancia puede ser enigmático. Bueno, ¿y qué es el redoma? Cuando nosotros ponemos el puente para cruzar ese abismo cultural en el que el salmista está transmitiendo su mensaje, aprendemos que el redoma era una pequeña vasija, un pequeño pomo de cuello estrecho y cuerpo ancho que usaban las mujeres. Y dice que en algunos lugares existía la costumbre que cuando las mujeres pasaban por tiempos difíciles, por tiempos de angustia y por tiempos en los que lloraban, dice que ellas lloraban y ponían sus lágrimas en el redoma, en ese pequeño pomo, y esas lágrimas en el redoma, en el pomo, constituían un recordatorio de los tiempos de aflicción y de lucha por lo que ellos pasaban. Así que el salmista lo que está diciendo, si quitáramos la metáfora, lo que el salmista estaría diciendo es: recuerda todas mis luchas, todas mis pruebas, todas mis aflicciones, todos los tiempos difíciles en los que he pasado. Así que eso se torna mucho más esclarecedor cuando cruzamos ese abismo cultural también. Hay otro abismo, que es el abismo literario. Y es muy importante también entender que tenemos que cruzar el abismo literario.
porque la Biblia es una literatura singular y también muy variada. No hay otro libro como la Biblia que incluya tantos autores y tanta diversidad literaria en un solo tomo, y al mismo tiempo idiomas de base, porque la Biblia fue escrito en arameo, en hebreo y en griego, así que incluye una variedad tremenda y tenemos que cruzar ese abismo. Hoy podemos usar diferentes versiones para cruzar ese abismo literario que nos pueden ayudar, la variedad de versiones de las cuales estaremos hablando en algún momento también. También hay allí en este abismo literario tenemos que tener cuidado de no leer la Biblia uniformemente, en el sentido de que como leemos el Apocalipsis no podemos leer los Salmos, que como leemos los Salmos no podemos leer los libros históricos, que como leemos los libros históricos no podemos leer los Evangelios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Entonces necesitamos cruzar ese abismo literario conociendo cuáles son los distintivos, cuáles son los aspectos en los que se destaca cada literatura. Y conforme a la naturaleza de esas literaturas, yo debo leerlas de acuerdo a sus reglas y de acuerdo a las exigencias de cada uno de esos libros. Y por último, podemos mencionar el abismo espiritual. El abismo espiritual, estamos pensando que la Biblia es un libro espiritual, es un libro de mensaje espiritual y es un libro que habla de cuestiones sobrenaturales y de cuestiones eternas. Y si no nos preparamos también para cruzar el abismo espiritual, probablemente no aceptemos muchas de las enseñanzas de la Biblia porque van más allá de lo que nosotros podemos entender. Y hay doctrinas bíblicas que tienen un fuerte sentido sobrenatural, como es la doctrina de la Trinidad, que podemos tener un acercamiento, pero 100% nunca vamos a poder sondear la naturaleza divina, sino que solamente vamos a tener asomos, vamos a tener ideas de en qué consiste la naturaleza divina y la trina deidad. También las dos naturalezas de Cristo, la obra de resurrección y en qué consiste también el ser espiritual y tantas cosas como estas que es otro abismo que si no nos preparamos con el puente oportuno, pues no vamos a cruzar ese abismo y nos vamos a quedar, la Biblia quedará, aunque la tengamos cerca físicamente, aunque la tengamos debajo del brazo, aunque la tengamos delante de nuestros ojos, pues no, realmente vamos a estar lejos de ella, en el sentido de que no vamos a poder asimilar, de que no vamos a poder digerir todo lo que Dios quiere que nosotros asimilemos de ella para nosotros, que es, como dije al principio, Dios hablándonos. Así que Dios le bendiga, continúe con nosotros en este estudio en el que vamos a estar yendo paso a paso en esta serie, interpretando la Biblia eficazmente. Que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este acercamiento introductorio en esta noche. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a interpretar más eficazmente, porque mientras más correctamente interpretemos tu palabra, más estaremos comprendiendo tu voluntad, estaremos oyendo mejor tu voz para cada uno de nosotros en la vida cristiana y en lo que tú quieres hacer en lo personal con nosotros y como iglesia en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.